Un saludo muy afectivo desde Morelia, Michoacán, a todos los colegas y organizadores del 18º Encuentro Internacional de Lengua, Literatura y Educación. Como siempre, un reparto de saberes. Como podrán darse cuenta, nuestra ponencia tiene como título Trilogía Sucia de La Habana de Pedro Juan Gutiérrez, un discurso sucio o realista. Queríamos también en esta ocasión tomar lo que dijo el mismo escritor, autor de esta novela, en una entrevista. Y dice, no tengo nada que inventar, sino escribir todo lo que sucede. Es decir, todo lo que sucede en Su Habana. En este trabajo se pretende hacer un acercamiento para provocar un debate en torno al léxico de la negritud que se usa en la novela, a partir de las relaciones léxico-semánticas, sintácticas y pragmáticas en el discurso. Y también pretendemos, y se pretende en este trabajo, incursionar en el debate sobre si la novela pertenece al llamado realismo sucio o es una novela que se puede considerar como de realismo crítico. Los autores de este trabajo han considerado los siguientes indicadores para hacer el análisis del discurso del léxico de la negritud. El primer indicador es el léxico que está relacionado con la caracterización físico-moral de los personajes negros. Un segundo indicador sería el léxico para la caracterización de los encuentros sexuales desde lo subalterno y desde la hipersexualización del negro. El tercer indicador sería el léxico relacionado con las prácticas religiosas de los negros y blancos en La Habana, de la santería o regla de Ocha. El cuarto indicador sería el léxico para describir la zona de Centro Habana, la presencia de los negros marginados, hacinados y silenciados o abandonados. El quinto indicador sería el léxico de las llamadas palabras tabú. En esta ocasión se han considerado 3 palabras para hacer un análisis desde una visión polisémica, es decir, la palabra pinga, que se refiere al pene del negro, la palabra mierda y la palabra negro. Palabras que se comportan de manera polisémica en todo el texto. En esta novela recorremos junto a Pedro Juan una Habana olvidada, pecaminosa, que se debate entre el bien y el mal, el sexo, el mercado negro, el amor y el desamor, el hambre, la miseria se dan cita para crear un ambiente donde no cabe la vida humana. Podríamos decir que es una ciudad caos. Fíjense, una ciudad caos. Pedro Juan es autor y personaje, es testigo y en esta crónica dialoga con diferentes personajes negros, hombres y mujeres que viven desde la otra edad. Al hacer un estudio general del léxico empleado en la novela a partir de las relaciones léxico-semánticas, sintácticas y pragmáticas, encontramos un nivel de creación léxica que refleja en alguna medida el hablar de esta gente. Negros y blancos dialogan y las palabras saltan, se esconden y son hirientes. Muchos dirían que es un léxico sucio, agresivo, feo. Otros podrían aseverar que Pedro Juan Gutiérrez es un escritor cubano de realismo sucio. En el caso de Pedro Juan Gutiérrez, el término sucio adquiere, además del sentido anterior, un sentido literal. Lo sucio proviene de un ambiente degradado, empobrecido, realmente sucio, física y moralmente. No olvidemos que esta novela está escrita en los tiempos del período especial en la isla. Tiempos de la extrema pobreza que empuja a una supervivencia animal. El escritor en este sentido puntualiza: en tiempos tan desgarradores no se puede escribir suavemente, sin delicadeza a nuestro alrededor. Imposible fabricar textos exquisitos. Fíjense, imposible fabricar textos exquisitos. Escribo, dice el autor, para pinchar un poco y obligar a otros a oler la mierda. Hay que bajar el hocico al piso y oler mierda. Así aterrizo a los cobardes y jodo a los que gustan amordazar a quienes podemos hablar. Gutiérrez, 2015.
A continuación le damos la palabra a la maestra Ivanka Gutiérrez González, quien hará un análisis del discurso desde estos indicadores. Muchas gracias. Muchas gracias al Dr. Ramas y a los coordinadores y asistentes de este evento. Ahora pasaré a hablar sobre el análisis de esta novela. Con respecto a las palabras tabú o difemismos en Trilogía Sucia de La Habana, se produce un proceso inverso, es decir, el autor usa los difemismos no solo como parte del léxico de la negritud, sino también del léxico cotidiano, del cubano, del habanero. Aquí las unidades léxicas, tales como pinga, mierda, negro, culo, nalgas, entre otras, no son palabras tabús, son el resultado de un hablar cotidiano desde la mirada de las relaciones léxico-pragmáticas en la novela, es decir, los actos del habla de los personajes en los contextos sociales que aparecen en la obra. Hay en este autor la necesidad comunicativa de narrar a partir de un léxico que no produce distanciamiento. Es el léxico de los personajes negros con los cuales convive, pero es también el léxico de él y de los pocos personajes blancos con los cuales también se relaciona. Es el léxico del día a día, es la palabra conducente que no solo construye el relato, sino también lo cohesiona y es sin lugar a dudas un texto identitario de la negritud de la cubanía. Dentro de los referentes teórico-metodológicos se consideraron para el estudio realizado los usos del vocablo pinga en el español cubano en el apartado sobrino-triana, teniendo la palabra pinga como el significado de órgano sexual masculino, como el significado de persona deleznable, como interjección para expresar diversos estados de ánimo, como intensificador especialmente en oraciones interrogativas, como intensificador en el discurso, a su vez utilizando el vocablo pinga y su campo semántico, teniéndolo como adjetivos, sustantivos y verbos, y la utilización del vocablo pinga y sus epítetos. A su vez, se puede desde un análisis parcial caracterizar el empleo de las palabras negro y negra a partir de la hipersexualización del negro y negra, el tratamiento de la palabra negro en diferentes contextos y significados, el uso de la palabra negro como término peyorativo. Y a partir de estos estereotipos y esquemas que son heredados para caracterizar al negro que aparece en la novela. En toda la obra se puede observar la presencia de estructuras de subalterización, modos narrativos que aseguran la identidad positiva de un grupo, en este caso el blanco, mediante la estigmatización del otro, siendo el negro, problematización y la sexualización del negro. Los 60 relatos que integran esta novela son tristes, cargados de desesperación, llenos de incertidumbre. La miseria no solo es económica, es psicológica, sexual, ideológica, ética, cultural. Los negros de Pedro Juan también sienten la discriminación racial de la isla. Viven, respiran y conviven con procesos de subalterización negro-blanco, blanco-negro. Si bien es cierto que en las últimas décadas del siglo XX y principios del siglo XXI se ha observado que la literatura cubana y en especial la narrativa han intentado el tratamiento al personaje negro como eje central en diferentes textos, falta mucho todavía. No solo en la creación de un conflicto donde el personaje negro ocupa un lugar protagónico, sino también en el tratamiento de la nueva fábula, utilizando negros, negras, mulatos, mulatas, negros cubanos, cubanos negros. Todos deben ser reivindicados. Los escritores cubanos necesitan ser mucho más sensibles a esta problemática histórica. Cuba puede dar la nueva novela que todos necesitamos, un texto que aborde la problemática de la discriminación racial desde una posición más radical y combativa. Las palabras usadas en la novela no son sucias, no son difemismos. Es el léxico de la cotidianidad que identifica no solo al negro, sino también al blanco, al habanero en su centro Habana. Mucho habrá que seguir investigando y analizando desde diferentes miradas la obra de Pedro Juan Gutiérrez, y con especial atención en Trilogía Sucia de La Habana, porque muchos estudiosos desde una mirada plural defienden la idea de que en la literatura cubana hay un antes y un después a partir de esta obra. Los acercamientos y debates quedan abiertos. Muchas gracias.